en este libro, en esta primera carta del libro de Pedro, vemos, hermanos, que necesitamos también conocer un poco acerca del autor. Pedro fue uno de los apóstoles llamados por Dios. Pedro también significa piedra. Este Pedro es el hermano de Andrés, quien fue presentado por Andrés ante Jesús. Pedro es un hombre de Dios de Betsaida, de un pueblo llamado Betsaida, que está al norte del mar de Galilea, pero por muchos años trabajó como pescador en Capernaum. Asimismo también Pedro fue casado, tenía a su esposa, tenía a su suegra, donde mucho tiempo pasó Jesús, a la que también Jesucristo sanó a esta mujer. Pedro fue uno de los primeros predicadores. En el libro de Hechos encontramos predicando un mensaje evangélico, cristocéntrico, o un mensaje carismático. También Pedro vemos que trabajó juntamente con Juan y fueron llevados ante el Sanedrín, fueron juzgados allí. También Pedro trató el caso de Ananías y Zafira, ¿no?, donde Dios juzgó a esta familia. Bueno, hermanos, hay muchas cosas que hablar de Pedro, pero la tradición dice que Pedro murió crucificado, cabeza abajo, considerándose indigno de ser crucificado como el Señor Jesús, ¿no? Algo poco de Pedro, llamado también el apóstol de la esperanza, pero igual como todos los hombres de Dios, han muerto y pues nos ha dejado esta hermosa escritura inspirada por el Señor acerca de este libro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia. Si nos damos cuenta, hermanos, en el inicio Pedro se presenta como apóstol del Señor. Es un título que le describe como enviado por Jesucristo para predicar sobre la persona de Jesucristo y sobre la obra de Jesucristo. Es muy interesante, hermanos, viendo el pasado de Pedro. Fue el primero que predicó en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Después comenzó él a predicar varios mensajes cristocéntricos a través de la historia de la iglesia en Jerusalén. Allá en los Hechos, en todo el libro de los Hechos encontramos varios mensajes de Pedro acerca del mensaje de Cristo y de su obra. Entonces podemos decir, hermanos, que Pedro fue apartado o separado o enviado a predicar sobre la persona de Jesucristo y sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos el autor, vemos el título que tiene Pedro y también vemos el destinatario. Dice a los expatriados, hombres y mujeres o familias que vivían fuera de su pueblo de origen. Eran hombres que vivían pues fuera de su país. Y es importante, hermanos, que en este libro hace realce Pedro a la historia del libro de los Hechos, donde fueron pues perseguidos y llevaban el evangelio para diferentes partes del mundo. Y este tema de expatriados, hermanos, era un tema que ya se hablaba como parte de un pueblo que no era el pueblo común, sino era el pueblo del Señor. Vamos a poder mirar esta misma frase en el mismo libro de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, haciendo referencia a ser expatriados. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta, hermano? Que el mismo apóstol Pedro no está haciendo solamente referencia a estos pueblos de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, de Asia, sino también está haciendo un marco general de que el pueblo de Dios vive en este mundo como expatriados, vive en este mundo como extranjeros, como peregrinos. Pero este mismo pensamiento también lo encontramos en el libro de Génesis. Si usted puede abrir su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 23 también ya se podía ver este principio de ser expatriados. Génesis capítulo 23, versículo 4 dice: extranjero y forastero soy entre vosotros,
dadme propiedad para la sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. ¿No? Abraham se decía, ¿no? Extranjero, forastero soy entre vosotros. Creo que ese es el concepto, hermanos, que nosotros debemos tener, ¿no? Más adelante vemos en el mismo libro de los Salmos, Salmos capítulo 39, Salmos 39, versículo 12, dice: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Aún nosotros también, hermanos, debemos considerarnos expatriados, extranjeros, forasteros. Y esta carta está trayendo esperanza, está trayendo tranquilidad, está trayendo a los corazones de sus lectores, está trayéndoles la paz a todos aquellos que somos apartados, porque después habla de la elección, a todos los que hemos sido elegidos por Dios a tener una esperanza cierta en nuestro Salvador. Entonces vamos a continuar mirando el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20, comienza a mencionar de esta manera. Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros también, Filipenses 3:20, nosotros también, hermanos, debemos considerarnos no parte de esta nación o de este mundo, o de esta parte de este mundo, como parte de nuestra vivienda, de nuestra vida, de nuestro lugar eterno, sino hay lugares celestiales para nosotros, porque nuestra patria no es terrenal, sino celestial. Vamos a mirar también en el libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, mira lo que dice, 13 al 16, 11, 13 al 16, Hebreos 11, 13 al 16, dice la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mi hermanos, haciendo referencia a los hombres de fe, estos hombres dicen murieron sin haber recibido lo que han prometido, lo que Dios les haya prometido, una ciudad celestial, solamente por fe. Y dice, recibieron mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesándolo, que no eran terrenales, que nuestra nación, hermanos, no es esta tierra. Esa misma convicción tenía el apóstol Pedro en referirse a los dispersados, a los expatriados, porque esta carta de Pedro es también para fortalecer a los que eran atribulados por causa de la persecución. Entonces les daba esperanza, decir que nuestra patria no es esta. Miren lo que pensaban nuestros hermanos antiguos. Decían, no, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo. Imagínate, eso me hace ver, hermanos, que los creyentes, que los hermanos del Antiguo Testamento
hermanos, vivían con una fe viva, con una fe cierta, esperando, mirando al futuro, lo que Dios podía darles. Y nosotros miramos a lo que hizo Cristo en el pasado, mirando la promesa que más adelante vamos a tener. Entonces nosotros también somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo, y tenemos que mirar, aunque muriéramos en esta tierra, pero con una fe hacia el futuro, mirándolo, aquella promesa que el Señor nos va a dar en el futuro. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros tener esta convicción y confesar lo que no somos de esta tierra. Somos extranjeros, somos peregrinos sobre este mundo. Dice, porque si fuésemos, versículo 16 dice, porque si fuésemos de este lugar, pues hermano, volveríamos a este lugar. Pero dice la Biblia que no somos de este lugar, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando Pablo hacía referencia a los dispersos, a los expatriados, a los hombres que vivían fuera de su ciudad por causa del Evangelio, eran dispersos por causa del Evangelio, eran perseguidos, estaban en estos sitios de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es el Asia Menor, hoy en día Turquía, ¿no? Hoy en día es un país que está en conflicto. Entonces, hermanos, en estos lugares se predicaba el Evangelio. Muchos de estos hombres han muerto en esta persecución, pero también dice la Biblia que han sido hombres elegidos según la presciencia de Dios Padre. Somos elegidos, hermanos. Realmente, para poder entender que realmente nosotros somos cristianos verdaderos, tenemos que entender primeramente que hemos sido elegidos. En este mundo, hermanos, muchos dicen ser hijos de Dios, pero solamente Dios ha elegido a sus hijos y los ha elegido para salvación. Vamos a mirar muchos versículos acerca de la elección para que podamos entender realmente que somos elegidos por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hemos sido escogidos ¿para qué? Para salvación por medio de la santificación. Para salvación. La elección no es la salvación. La elección no es la salvación. La elección es para la salvación, que más adelante lo vamos a ver. Pero vamos ahora, hermanos, que hemos sido elegidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Vamos a mirar otro texto. Marcos capítulo 13, versículo 20. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 20. Dice la Escritura: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, nuevamente el término escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Dios tiene un pueblo escogido. Y por causa de los escogidos, Dios acortará el tiempo del sufrimiento por causa de los escogidos. Primera de Corintios 1:27. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27 al 30. Mira lo que dice las Escrituras, hermano. Interesante lo que trata esto. Dice la Biblia: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí encontramos la razón por la cual hemos sido escogidos por Dios. Ahí vemos, hermanos, por qué Dios nos escogió. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos escogió para que usted no diga, yo escogí a Dios. Para que usted diga, yo decidí un día seguir a Dios. Para que usted no diga, yo era muy bueno, era moralista, yo era un hombre que he sido criado bajo normas y mis papás han sido evangélicos, por eso soy evangélico y yo decidí un día ser evangélico. Para que no te jactes y no digas que yo compré mi salvación, que yo porque soy bueno, yo porque hice tal cosa, cual cosa, por esa razón yo soy evangélico. Para que no te jactes. Por eso Dios nos eligió a cada uno de nosotros. Y por eso nosotros tenemos que creer como convicción de que Dios tiene un pueblo elegido. No porque el hombre elige a Dios, sino porque Dios elige a sus hijos, a quienes van a ser salvos. Y vamos a mirar 1 Tesalonicenses 1:4. 1 Tesalonicenses 1:4. Dice la Biblia, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Se conoce a los que son elegidos por Dios. ¿Cómo los conocemos? Por medio de sus frutos, dignos de arrepentimiento. Podemos decidir o decir que tú o otra persona o cualquiera de nosotros es un verdadero cristiano, porque conocemos vuestra elección. Y esa manifestación es por medio de los frutos del Espíritu Santo. Romanos 11:5. Romanos 11:5 al 7 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Hermanos, esa elección es solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Y si es por obra, ya no es por gracia. Y hay muchas personas que dicen ser creyentes que han aceptado a Cristo por las obras, mas no por la gracia de Dios. Por eso, hermanos, es que hablamos de un reevangelismo. Por eso hablamos que tenemos que llevar la palabra de Dios a aquellos que dicen ser creyentes y no lo son. Por eso es necesario, hermanos, demostrar el evangelio de la gracia de Dios, para que estas personas no sigan poniendo su confianza en las obras, sino en la elección por la gracia de Dios. Romanos 9:11. Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras, sino por el que llama. Mira lo que dice, hermanos. No habían nacido aún, ni habían hecho bien y mal, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciese. No por sus obras, sino por aquel quien los llama a ser sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, aún a veces podríamos pensar que estos niños, aún quizás inocentes todavía algunos,
podrían ser, ¿no? De repente por su inocencia van a ser elegidos. No, ya son elegidos por Dios. No, tiene que ser por el querer de Dios, por la obra de Dios, por la misericordia, por su gracia. Por eso decimos que aún aquellos que están en el vientre de su madre son pecadores. Y si Dios derrama su misericordia y su gracia sobre ellos y los elige para ser sus hijos, pues demostrarán desde muy pequeños los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos de ser cristianos. Y esto se conocerá cada día más y más. Aún no han conocido ni el bien ni el mal, pero Dios es el que llama. Podríamos decir, qué bonito niño, qué bonita persona, que cuán amable, cuán bondadoso, cuán misericordioso. No es por sus cualidades ni sus capacidades que son llamados a ser hijos de Dios. Es porque Dios mismo los llama. Y por último, Hebreos capítulo 13, versículo 48. Miren lo que dice las Escrituras. 13:48. No hay Hebreos 13. Hechos 13:48. Hechos. Muy pocos están atentos. 13:48. Dice la Escritura: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Y creyeron que todos estaban ordenados para vida eterna. Mira, hermano, lo que dicen los gentiles oyendo esto. ¿Qué cosa habían oído? Hermano, el trabajo que Pablo y Bernabé hacían en Antioquía. Y se regocijaban y glorificaban al Señor. Y creyeron que todos estos estaban ordenados para vida eterna. Mira, hermano, que todos ellos estaban ya elegidos para la vida eterna. Hermanos, podríamos pensar de los hermanos, de los creyentes que conocemos, podríamos pensar que también están siendo ordenados para la vida eterna, están siendo elegidos para la vida eterna. Creo que, hermanos, debemos ver todavía muchos de ellos los frutos dignos de arrepentimiento. En nuestros hijos, ¿ya serán ordenados para la vida eterna? ¿O todavía tenemos que esperar un tiempo más para ver la obra del Señor en sus vidas? Hermanos, necesitamos mirar esto, ya que el apóstol Pablo hace un hincapié: elegidos según la presciencia, el previo conocimiento de Dios. Vamos a mirar alguno de estos. La causa de la elección. ¿Por qué Dios eligió? Por un previo conocimiento de todas las cosas. Vamos a mirar en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 4 y 5. Dos, 4 y 5. Dice la Biblia: aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares. ¿En qué lugares? Celestes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto fue por su gran de amor, porque es rico en misericordia. O sea, esto no viene en el momento, digo, ay, qué pena con estos, voy a salvarlos, ay, qué pena me dan estos niños, qué lástima me da la gente, pobrecito que están sufriendo. No, ya tenía todo preconcebido, ya tenía todo ordenado, y bajo su previo conocimiento de Dios, Dios comenzó a elegir a la gente para ser sus hijos, para ser su
los verdaderos testigos de Jehová, los verdaderos hombres de Dios. Entonces, hermanos, Dios bajo un conocimiento de Dios. Vamos a mirar el libro de los Hechos 2:23. En la predicación del apóstol Pedro, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. Mira lo que hablaba Pedro acerca de la muerte de Cristo. Dice, Hechos 2:23, a este, haciendo referencia a Jesucristo, entregado por el determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. La muerte de Cristo fue un asunto inventado por los romanos. Fue un asunto que a pedido del público, la gente dijo, matemos a Cristo, suelten a Barrabás. No, por el previo conocimiento de Dios, ya Dios había establecido que se iba a ser entregado, ya iba a ser prendido, iba a ser muerto por mano de hombres inicuos, pero todo esto estaba ya en el conocimiento de Dios. Dios ya sabía lo que iba a suceder. No fue una invención de Herodes, de Pilatos, de los hombres, de los soldados, de la gente, de la muchedumbre, no. Todo esto ya estaba preconcebido. Romanos 1:5, ¿ven lo que dice Romanos 1:5, hermanos? Romanos 1:5. Dice la Biblia, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Todo esto, hermanos, fue hecho por el amor de Dios. Nada fue hecho intencionalmente. Nada fue hecho cosa que de repente, del momento, alguien tuvo la idea de hacer algo. Sino Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue Él quien inició en nosotros la buena obra, como dice Filipenses 1:6. Fue Él quien empezó a amarnos a nosotros, y ese amor de Dios en nosotros produjo un amor para con Dios. Pero ¿quién inició todo esto? Es Dios, por su previo conocimiento. Este designio de la salvación, hermanos, este pensamiento de Dios por la cual nos ha salvado a todos nosotros, esto se debe, hermanos, mostrarse por medio de la santificación. Interesante lo que dice, nos eligió según la presciencia de Dios, el previo conocimiento de Dios, de Dios Padre en santificación. Hablando, hermanos, de la santificación, vamos a mirar un poquito el libro de Tesalonicenses. Según de Tesalonicenses 2:13. Según a los Tesalonicenses 2:13, dice la Escritura. Nuevamente leyendo ese texto, la última parte. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación y la fe en la verdad. Dios nos ha elegido en santificación, o para vivir una vida santa por medio de la fe y la verdad. El Espíritu Santo, hermanos, vivifica, convence de pecado, nos revela a Cristo en nuestros corazones
y nos muestra su obra verdadera, que nos lleva al arrepentimiento y fe para con nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo comienza a hacer su obra en nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos debe llevar primeramente a la santificación, a vivir una vida apartada, a vivir una vida separada, a vivir una vida de extrema confianza y santificación delante del Señor, teniendo temor. Y todo esto, hermanos, que el Espíritu Santo va a convencernos a nosotros. El texto dice que convence al pecador de pecado, juicio y justicia, y nos va convenciendo a nosotros también cada día más y más en nuestra vida espiritual. Y es necesario que nosotros podamos entender esto, hermanos. Y el apóstol Pedro decía a estos hermanos en la dispersión, que habían sido escogidos por Dios para vivir una vida santa en el Espíritu, para la obediencia, dice también, para la obediencia, o para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vamos a mirar primera de Pedro 1:20, nuevamente. Y destinados desde antes de la fundación del mundo, para manifestaros en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Para manifestarnos por amor a Dios. Para mostrar, en estos tiempos, para mostrar que santificación, obediencia, fidelidad, amor a Dios, temor a Dios. Para eso hemos sido elegidos y santificados. Para manifestar en estos postreros tiempos. Vuelvo a decir lo que dije al inicio. La elección, hermanos, no es la salvación, es para la salvación. Los elegidos oirán la voz de Dios y creerán en Cristo y serán salvos. Eso lo vemos en el libro de Juan. Vamos a mirar un ratito el libro de Juan, capítulo 10, versículos 24 al 28. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 24 al 28. Dice la Biblia: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, la elección tiene que ver con eso. La elección tiene que ver que las personas que escuchan la voz de Dios y creen en Cristo y siguen el camino del Señor, pues serán aquellas personas que alcanzarán la redención y la salvación, la justificación y la propiciación por sus pecados. Si realmente, hermanos, escuchamos la voz de Dios, vamos a seguir a Dios. Como dice el texto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz, Jesús las conoce, Dios las conoce, y comenzamos a seguir a Dios. Romanos 8:28 y 29 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conforme al propósito de Dios, hemos sido llamados, hemos sido elegidos, por el previo conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que seamos semejantes a su Hijo, para que seamos semejantes a nuestro Salvador, para que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, ese es el objetivo.
a donde nosotros debemos andar, hermanos, cada vez más siendo semejantes a Cristo, semejantes a nuestro Salvador. Pero esta labor de la salvación y de la elección no puede ser terminado con un pacto, hermanos. Y dice la Biblia, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta costumbre de ser rociados es una ampliación, hermanos, personal del sacrificio de Cristo. Del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto, hermanos, nos recuerda a lo que pasaba antes. En el libro de Éxodo, disculpe, habían estas costumbres. Vamos a ver un poquito el libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24, del 1 al 8. Éxodo 24, del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué ha pasado? Moisés tuvo una entrevista con Dios, una conversación con Dios acerca de los mandatos y de la manera como debía dirigirse el pueblo delante del Señor, y todo esto estaba en un libro. Y todo esto se firmó como un pacto. Y el pacto fue el rociamiento de la sangre de los sacrificios que habían hecho. Ahora, hermanos, esta misma acción fue hecha con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar como textos comparados con el libro de Mateo. Mateo capítulo 26. Versículo 28. Mateo 26, 28 dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Este es mi nuevo pacto, por medio de la sangre de Cristo, que ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, también nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo para limpiarnos, para perdonarnos nuestros pecados, para que Dios en su misericordia y en su gracia derrame su perdón y sacie su ira para con nosotros. Satisfaga su ira para con nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre, y ser rociado sobre todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Solamente en la sangre de Cristo podremos alcanzar el perdón y la remisión de nuestros pecados. Y los que no creen y los que son elegidos también mirarán a Cristo y harán pacto con el Señor por medio de su sangre. Vamos a mirar
en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Miren lo que dicen las Escrituras. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vino, hasta el 22, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que ha sido rociado a sus hijos. Por eso es un pacto con el Señor, es una aplicación personal, decía, del sacrificio de Cristo en la cruz para cada uno de nosotros. Es un pacto con el Señor, tú y yo, todos los que hemos sido llamados, elegidos por Dios, tenemos que hacer este pacto con el Señor. Por medio de su sangre hemos sido redimidos, hemos sido salvados. Miren el capítulo 12 del mismo libro de Hebreos, 12, 24. Miren lo que dice. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre del nuevo pacto rociada. 12, 24 del libro de Hebreos. A Jesucristo es el mediador de nuestro nuevo pacto. Ya no la sangre de machos cabríos, ya no la sangre de los sacrificios. Ahora tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesucristo, como nuestro mediador de este nuevo pacto, hermanos. Entonces el apóstol Pedro quería fortalecer los corazones de estos hermanos y decirles que la sangre de Cristo, pues, que ha sido rociada una vez en ellos, iba a traerles gozo, paz, esperanza. Y termina diciendo estos dos primeros versículos de la cual hemos hablado esta mañana. Y les dice, gracia y paz. Gracia y paz sean multiplicadas, se abunden en ustedes, que han sido elegidos, que han sido llamados, y por causa de su llamamiento y por causa de su elección están siendo perseguidos, están huyendo por diferentes sitios, y no solamente huyendo por su vida, sino huyendo predicando el Evangelio. Por causa de eso sois bienaventurados. Que la gracia del Señor, que la paz de Dios les acompañe, y esta gracia y paz sean multiplicadas en sus vidas, que no se agote, sino crezca cada día y más y más. Hermanos, el apóstol Pedro quería fortalecer los corazones por medio de haciéndoles saber de su elección, y que su elección no ha sido una elección, quizás una elección inventada. No ha sido una elección por causa de la persecución, sino han sido elegidos previamente por Dios para vivir una vida santificada por el Espíritu Santo, para obedecer fielmente al Señor. Y todo esto, hermanos, significaba la salvación. Todo esto tenía que ser cerrado con un pacto, con el rociamiento de la sangre de Cristo. A todos aquellos que hemos sido elegidos por la presciencia de Dios y hemos sido salvados por medio de la santificación del Espíritu, y vivimos en una vida de obediencia a Dios, hermano, y hemos sido rociados por la sangre de Cristo, mirando a Cristo, esperando en Él. Pues realmente, hermanos, que la gracia y la paz en ustedes se multipliquen. Que la gracia y paz de Dios esté con ustedes, acompañándoles día y noche, y esto abunde cada día más en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude
a seguir fieles al Señor. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias Señor